Hola, ¿qué tal? Buen día. Ya estamos aquí con ustedes, como cada día, en este espacio por la mañana. Hoy viernes 22 de febrero. Este mes se ha ido rápido. Esto va para rápido, Brito. Buenos días. ¿Cómo están las Así cosas? es. Buenos días a los dominicanos en cualquier lugar del mundo que se encuentren. Este espacio les externa un saludo especial a cada uno de ellos. No importa en el punto del mundo. Y déjame que se decirte que este encuentren. espacio se ve lejos. Por eso le hacemos Lizzy tiene amigos hasta en Alemania. ese saludo especial, Sí. porque sabemos que llega a toda parte. Bueno, tú sabes que el próximo domingo en Cuba se va a someter a votación, un referéndum, la constitución que ellos aprobaron el año pasado. Esa constitución tiene aspectos, a mi juicio, relevantes que modernizan de algún modo esa estructura estalinista militar que había instaurado la Constitución del 76. Esa Constitución incluso elimina el término comunista de la Constitución cubana. Permite la propiedad privada. Es sin lugar a duda un paso de avance. Pero pienso que todavía Cuba tiene mucho aspecto en que modernizarse. Yo he estado dos veces en Cuba de 18 días. Y la verdad que Cuba necesita avances importantes en su proceso de desarrollo. Yo pienso que esa constitución que se votó el año pasado, o que el Congreso aprobó el año pasado y que el domingo la van a someter a un referéndum, de algún modo significa un paso importante. Ratifica esa constitución que se va a someter en 2 días, en 3 días a la aprobación de la sociedad cubana. A pesar de que va a permitir la propiedad privada, perpetúa, establece, reitera, ratifica la condición de partido único al Partido Comunista Cubano. Uno de los elementos que extrañó que la nueva constitución es que prohíbe el matrimonio gay, porque todo el mundo sabe que la hija de Raúl Castro es la principal activista del movimiento gay en Cuba. Y por vía de consecuencia todo el mundo pensaba que eso se iba a aprobar. Pero esa constitución cubana mantiene la prohibición de los matrimonios entre personas de un mismo sexo. En fin, es una constitución que en términos de lo que fue la que está vigente, que se aprobó en el 76, esta constitución cubana, yo pienso que es un paso de avance, partiendo de que lo que ellos le llaman cuentapropistas, que son las personas que tienen sus propias empresas, sus propios negocios, que hacen sus propias iniciativas, van a tener ahora más independencia, van a pagar impuestos y esas cosas, pero de todos modos seguirá siendo de un Estado muy centralizado, un Estado estalinista. Pero yo pienso que es un paso de avance esta constitución que se va a aprobar, yo pienso que sí, que se va a aprobar. No creo que eso vaya. Ya en Cuba hay 600,000 cuentapropistas y pienso que esa constitución se va a aprobar. Es de entenderse que pudiera alguien decir que ese proceso está tarde, pero en la actividad política, en la vida, las cosas no necesariamente son cuando
se quieren, sino cuando se pueden. Y al margen de estar o no de acuerdo con el proceso que han llevado los Castros desde el 1959 en Cuba, desde que tomaron a La Habana, no es menos cierto que al estilo de su socialismo hay muchas cosas que exhibir en salud, en educación, en deporte, aunque con un bajo salario. Hay una serie de situaciones que ya en estos tiempos requieren un cambio y una adecuación. La verdad es que Cuba requiere de ese proceso a raíz de la muerte del comandante Fidel Castro, que asumió su hermano Raúl, ahora otro mandatario. Ha habido un proceso sin mucho trauma. A su estilo, a la realidad nacional e internacional que ha estado Cuba, se ha manejado un proceso con un nivel de inteligencia que, al margen del escarceo externo que ha tenido la mayor potencia del mundo, Estados Unidos, a raíz de los Castros llegar a la revolución cubana y tomar el poder, no ha sido fácil mantener el gobierno cubano, el socialismo a su estilo, el proceso que ellos entendieron moldear su sociedad en esa dirección. En esta oportunidad, que ha sido una presión de alguna manera que han venido teniendo los ciudadanos, sectores, que permitan una serie de cosas que sin que pierda la esencia y los criterios esenciales, valga así señalarse, que las autoridades cubanas entienden que deben ser aún mantenidos en la dinámica de su régimen, no es menos cierto que hay realidades que requieren ese cambio sin que pierdan las cosas que ellos entiendan no deben mantenerse. Para este domingo 24 se proyecta, según las informaciones de las cadenas de noticias y periódicos internacionales, que votarán en este referéndum unas 8 millones de cubanos y estarán habilitados en unas 760 modificaciones dentro de la Constitución, donde incluso contempla hasta términos que la Constitución establece y algunos artículos que serán en esa dirección sometidos, en unos 25.346 colegios, y está previsto ya los ciudadanos cubanos que viven en el exterior y que tienen el derecho aún todavía de ejercer el voto, ya lo han venido realizando, porque este proceso viene desde el año pasado, el montaje, por la naturaleza de un evento de esta naturaleza. La verdad es que los que hemos tenido la oportunidad de visitar a Cuba, no es impostergable el que la sociedad, para los tiempos en que vive el mundo, requiere real y efectivamente, uno conversando con la gente, la situación de la ciudad, de que en estos tiempos hay necesidad de que la sociedad pueda orientar una serie de cosas. Cuba tiene una potencialidad de un personal humano, Cuba tiene un territorio precioso para desarrollar el turismo, la agricultura, la micro y la pequeña empresa. La verdad es que un potencial que estos cambios, bien dirigido el protocolo, bien orientado, no hay duda de que esto va a tener un impacto positivo de manera económica, social y política para los ciudadanos y para la propia nación como país. Mira, mantiene esta constitución que los cubanos van a decidir el próximo domingo, mantiene
el control del Estado sobre los medios de comunicación, prohíbe que haya medios de comunicación en manos privadas, es decir, que los medios informativos y todo eso van a seguir bajo el control del gobierno. Incluso la oposición interna, que la hay en Cuba, está exigiendo que le permitan hacer una campaña en contra, pero eso no es posible, eso no se puede, porque los medios están en manos del Estado. Hasta ahora, lo que se tiene, la percepción que se tiene de las votaciones en el referendo es que los centros urbanos, en el referendo la gente va a votar sí o no, o sea, se aprueba o no aprueba la nueva Constitución. En los centros urbanos. Y si marca las dos, el voto será nulo. Si marca sí, si marca no. Sí. En los centros urbanos, el voto del no tiene más acogida. En las zonas rurales están más a favor del sí. Las personas mayores de 40 años favorecen el sí. Las menores de 40 años están en contra de la nueva Constitución. Los de mayor formación escolar se oponen a la nueva Constitución. Los de menor formación escolar favorecen la aprobación de la nueva Constitución. Yo, de todos modos, si yo fuera cubano, votara a favor de esa Constitución, no para refrendar el sistema, porque el solo hecho de que mantenga los medios de comunicación, yo no creo en ningún medio de comunicación que sea del Estado, que sea de un Estado. No importa en qué país, a mí, o sea, ningún medio de comunicación que esté en manos de un Estado, yo le doy aquiescencia a lo que diga. O no del Estado, sino del control de un gobierno, porque hay medios informativos, como es el caso, por ejemplo, de la BBC de Londres, que es un medio respetable. Pero cuando un medio de comunicación está en manos de un gobierno, no hay razones para darle alguna credibilidad. De todos modos, si yo fuera cubano, yo votara a favor, porque esta Constitución, en relación a la que está vigente, y yo pienso que es un paso de avance. El solo hecho de que permita la iniciativa privada, que permita, o sea, le da una serie de garantías y de concesiones. Hay una serie de derechos que los cubanos antes no tenían y ahora lo van a tener con esta nueva Constitución. Entonces yo pienso que con esto los cubanos van a tener un paso de avance. De todos modos, hay que respetar también el ejercicio de oposición que hace otro sector. Yo siempre creo en eso. Yo pienso que eso es necesario en cualquier sociedad. Hay un aspecto fundamental en esa Constitución, y es que los presidentes van a poder ser electos a un periodo y con opción a un nuevo periodo. O sea, al estilo americano y como debe ser aquí. Sí, como debe ser aquí, exactamente. La verdad es, Alexander, que ese es el modelo que se está fortaleciendo en toda América Latina. Como debe ser. La verdad es que uno conoce un poco lo meticuloso, lo trabajador, que la misma realidad cubana le ha obligado a los ciudadanos de ese país en lo que es reuniones y actividades por lo que ha sido su realidad política. Y uno ver que en las discusiones de la nueva Constitución que se está estableciendo en Cuba y que se dará a conocer como su rechazo o aprobación en este referendo el domingo 24, se habla que se produjeron 130.000 reuniones en todo el país. Y se habla, una cosa de uno observarla, de lo profundo y los detalles que ahí estuvo involucrado la sociedad
cubana y los grupos organizados, que como país uno debe entender y sabemos otros de que está bien articulado desde el punto de vista de organización. Se recibieron unas 87.000 sugerencias y unas 9.000 propuestas ya de cosas concretas. Se van a añadir, va a tener esa nueva constitución, según se ha dado de manera formal por el periódico Granma, que es el vocero oficial del gobierno cubano, el Consejo de Estado, como se le llama al poder político de Cuba. Va a tener la nueva constitución cubana unos 113 artículos articulados, y se han añadido unos 87 nuevos. Es decir, que en el aspecto del matrimonio gay, que tú te referías del matrimonio, Constitución, la hija de sí, Raúl, pero la Constitución establece no que sea o no sea legalizado el matrimonio gay, sino que lo deja que sea entre dos personas, pero no establece y define de qué esos sean. Lo deja un poco como indefinido eso. No, y no lo establece. Establece el matrimonio entre un hombre y una mujer. Bueno, yo lo que he leído e investigué no le establece. Tendría que... De hecho, incluso la oposición cubana le está enrostrando a Marixa, ¿qué se llama? Ella vino aquí a la República Dominicana. Le está enrostrando a Marixa, que Marixa es una de las principales promotoras de la Constitución que se va a votar el domingo. Entonces la oposición le está enrostrando, bueno, pero tú estabas exigiendo esto y esto y esto, okay, y eso no se aprobó. Bueno, y entonces... habrá que ver ese dato. Tenía la información y había leído, y lo que investigué, no encontré, incluso vi un texto que decía con respecto al tema de que define el matrimonio entre dos personas como debe ser y no define realmente el sexo. En definitiva, estamos en presencia de una gran oportunidad para que esta Constitución, que será respetada como es un país donde asume y se exige, esté usted de acuerdo o no, que se respeten las leyes. Insistimos, en Cuba, usted puede caminar, no es que no se den situaciones en estos tiempos, a cualquier hora, y no estoy hablando sino lo que hemos vivido, kilómetros de noche a cualquier hora, y en cada punto de esquina visible usted ve un militar. Imagínese los que están no uniformados, más aún la reducción en mortalidad infantil, la mortalidad post y prenatal, esas enfermedades de malaria erradicadas, el problema del SIDA con un control, esa delincuencia, la droga, hay un control y unos índices envidiables para estos pero que no países. Vengan con eso de que la Constitución fue votada por el 99%. Que ya eso no es posible. Ya en esta sociedad... Ni en la misma realidad cubana. Tú sabes que ellos siempre dicen que a Fidel lo votó el 99, que fue el 98. La misma realidad cubana y la situación tan activa en que está el mundo, no es posible que nadie logre ese consenso. El perdón de los cristianos a Jesucristo lo traen a cualquier país y lo someten a una votación y fácil saca el 70 o el 80% porque la gente está rebelde. Hay una realidad que eso es así. Hay gente que no creen en ningún tipo de religión y por tanto el propio Jesús no logra el 100%. Esa es la verdad. Mira, pero yo, de todos modos, yo creo que es un paso de avance para los cubanos. Esa nueva Constitución. Bien pensado. Y mira que el artículo 4 o el 104 establece que cualquier cubano tiene derecho a quitarle la vida a quien atente contra, ¿cómo es? Se me fue, pero el artículo lo que explica es
como que una persona tiene derecho a quitarle la vida al otro cuando ese otro atente contra los principios ideológicos del Estado. Y creo que es el 4 o el 104, no recuerdo bien. Pero es decir que aunque usted no esté de acuerdo con eso, con el modelo, con el sistema político, usted tiene que estar callado. Porque si usted habla, usted corre el riesgo de que le quiten la vida. Ese es un elemento que está en la Constitución cubana y que fue quizá uno de los puntos que más debate provocó en torno a quienes estaban. La Unión de Escritores y Periodistas de Cuba fue excluida de los debates porque ellos se oponen a la nueva Constitución. Parece ser que esa entidad, que aquí existe una entidad parecida, con un nombre parecido, parece que tiene una mayoría opositora. No sé, no tengo más datos, pero sí vi que a esa entidad le habían prohibido participar de los debates por las críticas muy ácidas que hizo contra el proyecto de reforma. Bueno, pues ya ustedes saben, los cubanos el domingo van a votar en un referendo por una nueva constitución. Donde la cosa sigue difícil, Brito, es en Venezuela, en la frontera con Colombia. Hay una caravana que va rumbo a la ciudad de Cúcuta, donde se ha concentrado la actividad política, donde se ha concentrado la ayuda humanitaria que están enviando a Venezuela para darle asistencia a la gente. Hay una fuerte presencia militar tanto del lado de Venezuela como del lado de Colombia. Ayer hubo fuerzas militares que trataron de impedir el avance de la caravana de Guaidó y lanzaron bombas lacrimógenas. Y eso ayer, pero ya anoche. Ayer eso estuvo en el día estuvo un poco candente, pero ya en la noche bajó, y en la noche la situación en Cúcuta y ahí en la frontera estaba más tranquilo. Yo lo que no... Guaidó puso como fecha fatal para entrar la ayuda humanitaria a Venezuela el 23, es decir, hoy estamos a 22, mañana. La fecha fatal para entrar, y va esa caravana, y el jefe del Comando Sur hizo una rueda de prensa llamando a los militares a que respalden el cambio de mando. Y hay una actividad política tan convulsa ahí en la frontera entre Venezuela y Colombia, que yo lo único que yo percibo es que hay una especie de toque final, no sé qué tipo de estrategia es que se está jugando ahí, pero la verdad que es una situación difícil, partiendo de que a Maduro lo han ahogado ya económicamente. Venezuela es un país que vive el 90% del petróleo. Le han quitado todas las fuentes de abastecimiento de recursos. Hay una situación, y es que China y Rusia están diciendo una cosa pero haciendo otra. Y yo pienso que la forma como el Papa le dio la espalda a una cosa que el Papa había sido, se había mantenido una especie de prudencia con relación a la situación de Venezuela, pero la forma como le dio la espalda, y todo esto a mí me dice que viene una especie ya de golpe final
para el gobierno de Maduro, que no sé cómo será, pero es evidente que se está preparando ya un... Bueno, es de entenderse que una tensión con que vive Venezuela de manera natural por la situación que ha habido a raíz de la proclamación en un parque de Guaidó como presidente en Venezuela y que ha tenido la valentía por el sostén de Estados Unidos, que lo va dirigiendo en cada una de esas acciones. Y esta situación de entrar por varios puntos de la frontera con Colombia, ya Venezuela cerró de manera sellada también la frontera por Brasil, es de esperarse que ningún país quisiera verse con la tensión en que a partir de estos momentos tiene Venezuela por las amenazas que ha habido de parte del equipo y a nivel internacional la presión de la entrada de estas ayudas que pudieran entrar a Venezuela y la resistencia que tiene el gobierno de permitir estas ayudas a partir de entender de que es una acción que va dirigida a ocupar, a invadir, a crear situaciones en Venezuela. Y las autoridades venezolanas han pedido que la mejor ayuda que el pueblo venezolano pudiera tener es que se le suspenda el bloqueo económico, financiero internacional. La verdad es que este es un tema que ha dividido las opiniones en el mundo. Pudiéramos, y ha sido siempre el discurso que hemos tenido sobre este tema, de estar o no de acuerdo con Maduro, de que han habido situaciones que pudieran estar en el marco de la no oportunidad en algunos manejos de temas sobre su situación en Venezuela, pero sí debe entenderse que los venezolanos tienen que buscar una solución. Es tensa, es de esperarse que por la conformación del apoyo militar de una parte importante, algo más de la mitad o la mitad, si se quiere decir, o algo menos, del pueblo apoyando al presidente Maduro, eso nos dice a nosotros que Venezuela pudiera estar a la puerta de un baño de sangre sumamente peligroso. Que la región de América Latina, y es lamentable que pudiera esto salpicar la ya convulsionada región, si partimos del ambiente que hay en Haití, la situación en Venezuela, la situación de Nicaragua, la situación que se vislumbra en Bolivia, la situación que se ha dado también en el mismo Brasil, Colombia. Hay real y efectivamente el caso del Perú, que el presidente tuvo que renunciar, en Ecuador, la situación que se ha planteado con Correa. Indudablemente no creo que la historia de América Latina pudiera haber recogido en el pasado una situación tan tensa, tan convulsionada, de manera transversal, con distintos matices de lo que es la geopolítica para la región como está ahora mismo América Latina. La verdad es que de irse de las manos la situación del tema de la entrada por Colombia de las ayudas internacionales que se quiere introducir con la resistencia y la negatividad de las autoridades venezolanas, pudiera esto producir una confusión donde muchos muertos, heridos, apresados,
y pudiera también ser el anzuelo, la carnada, que dé pábulo, que dé la oportunidad, la justificación para que la comunidad internacional que quieren salir de Maduro pudieran tener algunas acciones. No es tan fácil, porque si hubiera sido tan fácil, ya esto no fuera un tema de discusión, ya fuera una situación del pasado. Pero la verdad es que no le va a ser tan fácil a la comunidad internacional, como ya se le contaron los días a Maduro, de que ya se le dice que para tal fecha, porque hay en esto una guerra a nivel de cadenas, de medios de comunicación en el mundo, que bueno aquí señalar es que las autoridades venezolanas han logrado a nivel de redes sociales ganar de alguna manera un espacio importante y lograr informar y desacreditar o de informar sobre la situación de las pretensiones y las razones que la comunidad internacional encabezada por Donald Trump y los países internacionales a Venezuela que apoyan la salida de Maduro, el régimen y el equipo que está alrededor de Maduro ha logrado en medio de las redes sociales dar la batalla. Y yo diría que en ese sentido, al margen de las cadenas, de los medios tradicionales, le ha ganado el pleito. Que si no hubiera sido por eso, la confusión en términos informativos y en términos de manipulación fuera peor para el régimen de Maduro. Y ahí hay una batalla que se ha ganado un espacio. La verdad es que tensa la situación y pudiera ocurrir ahí un baño de sangre lamentable para América Latina. Mira, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, va mañana para Colombia. Ayer Pompeo, el jefe, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es como el canciller aquí, se reunió con el secretario general de la ONU, con Guterres, para armar todo un programa de apoyo a lo que sería el nuevo gobierno de Venezuela. Es decir que ya todas las se están haciendo todos los amarres necesarios, no solo para sacar a Maduro del poder, sino para instaurar un nuevo gobierno. De acuerdo al programa de transición que se tiene previsto, 3 meses después de que Guaidó asuma oficialmente el gobierno, se va a convocar a elecciones libres, donde podrá participar todos los partidos. Las elecciones serían dirigidas, organizadas, controladas por organismos internacionales. Se convocarían a elecciones para 3 meses después de que Guaidó asuma al poder, y se iniciaría un programa, un plan de estabilización de la sociedad. Hay un elemento básico en todo esto, y es que todavía, a pesar de que el gobierno ya ha perdido todo el apoyo popular, porque el gobierno de Maduro está en 5.4% de popularidad, mantiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Incluso no solo mantiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, sino que hace 2 días los militares ratificaron su respaldo, y la alta oficialidad declaró que sobre el cadáver de ellos se iba a ingresar a Venezuela. Ayer, el que fue jefe de inteligencia de la Guardia Bolivariana, desde cuando Hugo Chávez, ayer aceptó el cambio y asumió a Guaidó como
como su presidente. Es decir, es una situación muy confusa la que hay en Venezuela. Yo, la verdad, para mí, lo que yo percibo es que se está planificando un golpe final. Yo veía un analista de Wall Street, un economista que explicaba que la situación está para él ya en un punto de quiebre, partiendo de que se mandaron dos tanqueros de petróleo a Cuba. Maduro mandó un avión con ayuda humanitaria a Cuba. O sea, como una especie ya de darle los últimos respaldos al régimen cubano, que ha sido uno de los elementos fundamentales en esta administración. Incluso Hugo Chávez llegó a decir que Cuba y Venezuela eran una especie de un solo estado. Y entonces decía ese analista que por las cosas que se están haciendo a última hora, él percibía que el régimen de Venezuela estaba ya en sus últimos momentos. Esa es la situación que hay. Hay que estar atento a eso porque entre hoy y mañana la situación en la frontera entre Venezuela y Colombia puede derivar en violencia, partiendo de la acumulación de fuerzas militares, la presión social, la presión popular, todas esas cosas puede llevar a un desenlace fatal ahí en Venezuela. Vámonos a una pausa y al retorno seguiremos con este espacio.